Saludos, bendiciones. Qué bueno es encontrarles una vez más en esto que es en nuestro estudio que estamos llevando a cabo en nuestros hogares semana a semana. Nuestros hogares que se han convertido en grupos CCI. Un altar ahí, una extensión de nuestra iglesia, donde juntos estudiamos la palabra del Señor y donde juntos también adoramos. Hoy vamos a tener el estudio 25 del Evangelio según San Mateo, que es el que estamos estudiando paso a paso. Y vamos a ver en forma así sucinta cómo del dolor por la pérdida se pasa a la manifestación milagrosa. Esto en la persona de Jesús. Vamos a ver la parte 1 hoy de este estudio y estaremos puntualmente detenidos en el capítulo 14 de los versículos 1 hasta el 21. ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo? Bueno, así en forma general, ya les di más o menos una introducción, pero reenfatizo algunos aspectos en forma muy particular. En este capítulo 14 vemos a Jesús ir del dolor por la pérdida de Juan el Bautista, quien había sido decapitado por Herodes Antipas, a las manifestaciones milagrosas del Padre. Es decir, vamos a ver a Jesús en esas dos facetas. Primero, sintiendo el dolor por la pérdida de Juan el Bautista y luego pasando de ese dolor y conectándose con las manifestaciones milagrosas del Padre, es decir, beneficios hacia la gente, sanándole y bendiciéndole. Y es lo que puntualmente estaremos viendo en los versículos siguientes, cómo Jesús fue movido a compasión y se dedicó a sanar a la multitud. Luego, también junto a los discípulos, dio de comer a unos 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Todo eso lo vamos a encontrar en estos versículos que vamos a ver, recuerden, del versículo 1 del capítulo 14 hasta el verso 21. Bien, vayamos al estudio del texto. De los versículos 1 hasta el 5 encontramos esto. ¿Cómo Herodes cree que Jesús es Juan el Bautista? Versículos 1 hasta el 5 de este capítulo 14. Cuando Herodes, quien gobernaba la región de Galilea, se entera de la fama de Jesús, Jesús venía sanando y haciendo milagros. Herodes piensa que es Juan el Bautista que había resucitado en la persona de Jesús. Y así se lo compartió a sus consejeros y así se lo compartió también a sus servidores. Seguramente Herodes lo que sentía era una especie de culpa que lo seguía atormentando, porque él hizo que decapitaran a Juan el Bautista. Y así lo vamos a ver más adelante, en un relato que nos hace Mateo acá en este capítulo. Vamos a ver qué fue lo que pasó exactamente. Pero lo que encontramos aquí es a un hombre aprensivo en estos versículos, que es Herodes, porque piensa que la fama de Jesús que ha corrido, cree que es Juan el Bautista el que ha resucitado en la persona de Jesús, y lo que siente es, de repente, Herodes, la culpa, el sentimiento de culpa y el tormento producto de haberse deshecho de Juan el Bautista. Luego, en los versículos del 6 hasta el 12, encontramos precisamente esto, el relato de la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué Herodes se sentía aprensivo? ¿Por qué a Herodes le incomodaba la fama de Jesús? ¿Por qué Herodes llegó a pensar que de repente era Juan el Bautista el resucitado en la persona de Jesús? ¿Por qué Herodes se sentía perseguido por sus temores y culpa? Bueno, por esta acción que él hizo, que se encuentra relatada en los versículos desde el 6 hasta el 12 de este capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Antes, en el capítulo 3,
Mateo había mencionado acerca del ministerio y del mensaje de Juan el Bautista. Ya Mateo había hecho un relato de esto y esto lo encontramos en el capítulo 3 de este evangelio. Luego en el capítulo 11, a la pregunta que Juan le hace a Jesús si él era el Mesías, encontramos que Jesús le responde enviando a los discípulos que Juan envió que le cuenten lo que están viendo, lo que está aconteciendo, y prácticamente Jesús, de manera muy directa, le dice que sí, que él es el Mesías. Esas dos experiencias las encontramos en el capítulo 3 de este Evangelio según San Mateo y en el capítulo 11. Y acá lo que encontramos ya en estos otros versículos, siempre refiriéndose a Juan. He hecho mención de estos dos momentos porque se refieren a Juan el Bautista. Pero acá lo que encontramos ya es en el capítulo, en estos versículos, mejor dicho, lo que encontramos es qué pasó con Juan el Bautista. Y lo que encontramos es un relato de cómo Juan el Bautista murió. Herodes, del cual ya hablamos hace un momento, lo había arrestado y lo encarceló. ¿Por qué estaba incómodo Herodes? ¿Por qué lo había arrestado? ¿Por qué lo había encarcelado? Porque Juan le había acusado de cometer adulterio con Herodías. Herodías era la esposa del hermano de Herodes que se llamaba Felipe. Es decir, había una situación de pecado, de relación ilícita entre Herodes, que era autoridad, y la esposa de su hermano, su cuñada. Incómodo Herodes por eso, entonces lo que hizo fue que apresó a Juan, lo arrestó y lo metió en la cárcel. Esta acción de Herodes de tener relaciones con su cuñada era contra la ley. Y no solo se incomodó Herodes, también se incomodó Herodías, la esposa del hermano de Herodes. Se incomodó, se enojó ella y aprovechó que la hija de ella se había ganado el favor de Herodes y lo que hizo en ese momento fue pedir la cabeza de Juan el Bautista. Esta muchacha había hecho un momento de baile frente a Herodes y Herodes se atrevió a decirle que le pidiera lo que quisiera. Y la mamá influenció a la muchacha y le dijo entonces que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió? Pues Herodes consintió, no solo porque se había comprometido, sino que yo creo que también en el fondo él, por la incomodidad que sentía, creyó que esa era una oportunidad para deshacerse de Juan en forma puntual. Y Juan entonces fue decapitado. Fue decapitado. Sus discípulos retiraron el cuerpo, lo enterraron y contaron a Jesús, quien con la noticia se impactó grandemente. Y Jesús, impactado, buscó tener un momento a solas, separándose de ahí. A Jesús le impactó la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Y los discípulos llegaron, retiraron el cuerpo, porque la cabeza, lo que hicieron fue que se la llevaron en una bandeja a Herodes y se la pusieron ahí al alcance. Entonces lo que pudieron retirar ellos fue el cuerpo y lo fueron a sepultar. Y ahí encontramos entonces a Jesús con el impacto de esa noticia y luego retirándose para tener un momento a solas de reflexión. Ahora pasamos a los versículos 13 y 14 de este capítulo 14. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, dos cosas. El dolor por la pérdida y cómo Jesús recurre a un momento para estar a solas con Dios. Y luego también, por otro lado, cómo tiene que recuperarse y seguir con la misión. Al recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, Jesús salió en una barca a un lugar alejado para estar
a solas. O sea, aquí vemos que Jesús fue impactado por esa noticia, como lo decíamos hace un momento. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, Jesús se separa, se monta en una barca y se va a solas para estar en un momento de oración y de reflexión. Este pasaje nos muestra el dolor por perder a un ser amado, pero cómo en Dios podemos encontrar consuelo y fortaleza. O sea, Jesús nos está modelando aquí que está bien que nosotros sentimos a nuestros seres queridos, amigos, familiares. Eso es una parte del ser humano. Por eso Dios se hizo hombre, para entender todo eso. Pues Jesús siente ese dolor. Pero nos está modelando también cómo en Dios se puede encontrar la fortaleza que uno necesita para recuperarse de ese dolor que está sintiendo. En este tiempo donde hay pérdida de seres queridos, en este tiempo donde pues toca vivir el dolor y el impacto de esto, creo que este es un gran ejemplo de cómo en Dios podemos encontrar la fuerza. Es nuestra oración que todas las personas que están ahora lamentando la pérdida de personas amadas de su corazón puedan en Dios encontrar la fuerza que necesitan. También se registra en este mismo pasaje que la prioridad del servidor es servir a los demás, aún por sobre sus propias necesidades. Por ello es que Jesús, aún con el dolor que tenía, tuvo que ir a recibir a las multitudes que lo siguieron para recibir un milagro de él. O sea, Jesús, aunque trató de estar solo, la gente fue y lo siguió. Y Jesús tuvo que sobreponerse al dolor que estaba sintiendo y darse cuenta que necesitaba seguir con su misión. Y la misión era servir a la gente, porque la gente lo estaba siguiendo por un milagro. Cuando bajó de la barca, vio a la multitud y tuvo compasión de ellos y comenzó a sanarlos. Comenzó a sobreponerse de su propia necesidad y fue a la necesidad de los demás. Creo que también este es un gran ejemplo. Aparte de cómo frente al dolor uno tiene que recurrir a Dios, darse cuenta que no puede quedarse con el dolor. Tú no puedes quedarte con tus dolores. Tú no puedes quedarte con aquello que te está afectando. Tú tienes que sobreponerte y tienes que seguir anclado, seguir enganchado, por utilizar un término, a lo que es la visión. Tú tienes que continuar y tienes que darte cuenta que no puedes terminar ensimismado. Tienes que entender que el llamado es no solo a servirte a ti mismo, no solo es a pastorearte a ti mismo, es a servir a otros. Y en eso está la plena realización. Y por el versículos 15 al 21 encontramos a Jesús y sus discípulos alimentando a esa gran multitud. ¿Qué vamos a ver aquí? Que luego de sanar a los enfermos, el cuidado de Jesús fue más allá todavía. Los discípulos le hicieron notar que ya era tarde y estaban en un lugar muy lejano, muy desierto. Y ellos le hacen una propuesta a Jesús. Y la propuesta es que despachen a la gente para que la gente se vaya a las aldeas cercanas a buscar qué comer. Pero vean la reacción de Jesús. Jesús lo que les lanza de regreso es un desafío y les dice: denle ustedes de comer a esta gente. Los discípulos con lo que aparecieron fue con 5 panes y 2 pescados. Nada humanamente para alimentar a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Pero noten ustedes lo milagroso y cómo cuando hay compasión por la gente, uno es movido a hacer algo por ellos. Porque hay gente que dice que tiene compasión o lo que tiene es un tono lastimero. La lástima, hermanos, no es algo que esté en la Biblia. Usted no va a encontrar la lástima. Aquí no dice que Jesús tuvo lástima de la gente. No. Lo que Jesús tuvo fue compasión. Y la compasión es algo que te mueve. Es una pasión que tú tienes, que te mueve, que te lleva a hacer algo por la gente. Los discípulos querían deshacerse de la gente. Jesús les dice: ¿cómo? ¿Cómo? Entonces viene y le traen a Jesús lo que tienen. Lo que tienen. ¿Qué hace Jesús con ellos? Con ello.
lo que hace es que una vez que lo ponen en las manos de él, Jesús levanta los ojos al cielo, bendice aquello que le habían llevado, panes y pescados, los parte y los dio a sus discípulos, y ellos se lo dieron a la multitud. Y dice la Biblia que todos comieron y fueron saciados. ¿Sabe qué? Así sucede cuando ponemos en manos de Jesús lo que nosotros tenemos. Él hace que se multiplique y sobreabunde. Entonces, no se trata de cuánto tú tienes. De lo que se trata es del Dios que nosotros tenemos. Y frente a las necesidades que tú puedas tener en este momento, ¿qué tienes que hacer? Poner lo que tienes en las manos de Jesús. Y hacer lo que Jesús hizo. Elevar tu mirada al cielo. Elevar tu mirada al cielo y partir para que veas la multiplicación. Pero noten ustedes el acto de desprendimiento. Cualquiera podría decir, los mismos discípulos pudieron haber dicho, no, esto no podemos darlo, porque esto es para que nosotros más bien nos alimentemos. A los demás insistir en despacharlos, pero no, aún ellos mismos toman, llevan a Jesús, Jesús lo toma, porque las cosas puestas en las manos de Dios, hermanos, se multiplican para nuestra bendición, Así es que no tengas miedo de darle a Jesús lo que tú tienes, porque lo verás multiplicado. Si eso se queda en tus manos, lo verás perderse. Se queda en las manos de Jesús, lo verás multiplicado para tu bendición. Charles Simpson dijo, es que a Dios, cuando se trata de multiplicar, siempre se le pasa la mano. Lindo pensamiento este. Bueno, texto para que reflexionemos en él es este precisamente que hemos visto al final. Cómo Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron también a la gente. Bien, que esta enseñanza pueda ser de bendición para nuestra vida. Vamos a orar, a honrar al Señor con nuestros bienes y como siempre lo hacemos, a finalizar orando y adorando al Señor. Padre, te damos gracias por tu cuidado y tus bendiciones. Gracias por modelarnos cómo en medio del dolor podemos buscarte y podemos encontrar en ti la paz y el reposo y la fuerza que necesitamos. Pero también cómo no podemos perder de vista en medio del dolor la determinación de servir a los demás, como tú lo hiciste. Y también creer que tú, Señor, no solo suplirás para nosotros, suplirás para otros también. Y que tú nos quieres usar, como usaste a tus discípulos, para que ellos dieran de comer. Nosotros hoy somos usados por ti para alimentar espiritualmente y materialmente a otros que lo necesitan, para ser solidarios. Y mientras bendecimos a otros y servimos a otros, tú nos bendices a nosotros. Te honramos con nuestros bienes en esta hora. Bendice nuestros hogares, donde semana a semana levantamos altar para agradecerte por tu fidelidad y por tus bendiciones. Y ahora, Señor, con gratitud, te adoramos mientras te honramos con nuestros bienes. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo y les encuentro nuevamente la próxima semana. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, te desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús.
donde pueden morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde pueden morar hoy tu dulce presencia. Que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Presencia, ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, agradarte yo quiero.